Mm, Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Mi nombre es Luis Eduardo Martínez Ríos y el día de hoy les voy a hablar sobre la historia del teatro en México. Escogí el país de México porque es el único país en el que he consumido teatro, es el único país en el que he vivido y es en el país que nací. Así que pues voy a comenzar. Todo esto comienza con en el momento que los españoles llegan a evangelizarnos. El teatro fue uno de sus principales métodos de evangelización, el más fiable, el más confiable y de los más prácticos para dar un mensaje sin la necesidad de decir un texto, porque evidentemente a la hora que llegan son pocos los traductores. Solo de los reconocidos solo era La Malinche y Juan de Grijalva. Entonces el teatro fue una de sus principales herramientas para poder comunicarse, de poder dar mensajes, quitar todo tipo de cultura que tenían los indígenas y meter el catolicismo a la fuerza. Entonces, porque evidentemente eran los conquistadores. Evidentemente dejaron de... Evidentemente les dijeron que el dios de la luna, el dios del sol, el dios de la lluvia, el dios Quetzalcóatl no existían, no eran frecuentes y lo que sí era bueno, lo que sí era cierto era Cristo, la Biblia, los mandamientos, Moisés y todo el catolicismo que ya venía arraigado con los mismos españoles. Entonces, por defecto, el actual teatro mexicano está bastante influenciado por el teatro español. Entonces 100% teatro mexicano no es, porque tenemos nuestras pequeñas, son detallitos que hicieron un cambio en la perspectiva del teatro mexicano. Como ya lo mencioné, el teatro se utilizó para despertar un interés sobre la religión y a su vez fue una manera para comunicarse entre las dos lenguas, ya que ninguna de ellas se conocía y se comprendía a la otra. Ok, todo esto tuvo un comienzo. Hubo una parte en la que españoles tomaron a indios, les enseñaban el español. Entonces ellos mismos eran contados los indígenas que sabían los dos idiomas, el náhuatl y el español. Entonces estos eran los seleccionados para poder interpretar las obras. Se iniciaron con pastorelas y autosacramentales, interpretado exclusivamente por indios que hablaban náhuatl y español, que eran bilingües, vaya, y así poder facilitarle lo que querían, el mensaje que querían dar los españoles hacia la comunidad de los indígenas. Estos mismos comenzaron a tener un gran peso en la sociedad. Fue realmente importante, fue de una gran influencia de estos que comenzaron a ser utilizados en el nombramiento de virreyes, y a su mismo tiempo se utilizaron para las ceremonias cívicas. Al igual que crecía la popularidad de estas, pues era evidente que algunas no iban a obedecer del completo a los reyes o a los emperadores, porque en el momento que algo crece te puede salir de control. Entonces comenzaron a salir aquellos escritores independientes que pues realizaban piezas teatrales
o incluso escritos que pues no eran del agrado para el reino, porque eran críticas políticas o eran críticas a la religión. Entonces pues no estaban completamente de acuerdo con ello, así que lo que hicieron fue irlo retirando poco a poco, cancelando diferentes tipos de obras, ejecutando a diferentes escritores, ejecutando intérpretes y al igual que ejecutando, asesinando y masacrando diferentes actores indígenas. Y mientras todo esto iba evolucionando, pues ya había caído Tenochtitlán, ya no era una pelea, ya éramos Nueva España. Y así que a la hora que esto sucede, pues evidentemente ya la cultura indígena ya no iba a resaltar. Se prohibió el utilizar el lenguaje náhuatl, solo se podía hablar en el idioma español y no se podían realizar obras literarias con cultura indígena, exclusivamente con cultura española. Y así fue por bastante tiempo. Fue algo bastante feo, fue algo bastante, pues, no al grado de compararlo con la Santa Inquisición. Se tuvo bastante talento, bastante arte, se desperdició muchos años en el que se pudo evolucionar el teatro para bien, descubrir nuevos horizontes, descubrir nuevas maneras de verlo, de interpretarlo, por casi 300 años. Y hay un pequeño problema con esto, que es con el ser humano, como lo que el ser humano le teme a los cambios. Pasó lo mismo con la Santa Inquisición. A todo aquello que se veía nuevo se le tachaba de inapropiado, de brujería, y pues que haciendo igual que en el arte, los asesinaban porque no estaban siguiendo órdenes de la iglesia y órdenes de los reyes, que era básicamente la iglesia. Y ya después de casi 300 años de la evangelización, pues el teatro no evolucionó. Podía evolucionar si evolucionaba en España. Así que fueron 300 años de prácticamente nada. 300 años que se pudieron aprovechar bastante y que 300 años de bastante tristeza. Y aún seguía en pie 300 años después, incluso con la independencia, aún se seguían construyendo teatros para el entretenimiento, porque fueron bastantes años de la independencia para poder lograr convertirnos en México y no seguir siendo Nueva España. Entonces el teatro también sirvió como una distracción, sirvió de una manera también ya ahí fue cuando apenas se comenzó a liberar a todos aquellos escritores frustrados que no podían salir, todos aquellos actores con grandísimas ideas que no podían salir a expresar sus sentimientos, dar críticas por miedo que los mataran. Entonces ahí fue cuando comienza a florecer el teatro, el real teatro mexicano, a inicios de la independencia. Entonces, porque evidentemente ya no están sujetos a la iglesia y a los reyes, sino que ya son ellos mismos, pues tienes un gran crecimiento artísticamente para México, para toda su cultura, para todas sus riquezas que no van a ser en oro, van a ser riquezas que van a trascender de lo material. Y pues pese a todo esto de la independencia, pues evidentemente con mayor facilidad se podían traer artistas, comenzaron a salir bastantes artistas
Entonces, evidentemente, a cómo se va independizando el país, salen diferentes artistas, sale sale a flote el verdadero talento de México. Y pues de los que más resaltaron en estos tiempos fue Francisco González Bocanegra, fue el escritor, eso fue un poeta, fue el escritor de la letra del actual himno nacional mexicano, y como José Joaquín Fernández, que es el escritor de la obra literaria El Periquito Sarmiento. Y muchísimo después vino el auge de la infraestructura en el teatro, con la llegada de Porfirio Díaz. Con la llegada de Porfirio Díaz y su tan gusto por el estilo francés, pues llegaron diferentes escenarios que son bastante bellos, bastante preciosos. Entre ellos se destaca el Palacio de Bellas Artes, que es de los más importantes y más influyentes de México. Es una pieza de escenario bastante espectacular. No tengo el privilegio de conocerlo, pero se ve que es bastante espectacular. Se han presentado desde siempre artistas de gran calibre y que son de bastante influencia en el arte mexicano. Y fue ahí donde, pues, evidentemente ocurren todos este tipo de cosas. La Revolución Mexicana, luego vienen todos los presidentes que nos tocaron, todos los presidentes que vinieron después de ello. Y es ahí donde la Ciudad de México, no es en la Ciudad de México, sino en el centro del país, donde evidentemente se volvió una costumbre consumir teatro, consumir música en vivo. Se volvió una costumbre consumir artes escénicas como el circo, como la danza, como en sí el teatro. Entonces por allá hay más oportunidades teatrales, es más cultural, es más arriesgado el afán de asistir a un teatro, de asistir a ver una obra, de asistir a ver un musical. Entonces, a gran diferencia como aquí en el norte, que pues es bastante escaso las oportunidades para presentar una obra de teatro, que hay muy pocos lugares para igual presentar una obra de teatro. Entonces esto es bastante ambiguo por las diferentes constantes que ha tenido el norte del país que con el centro de México. Pero al igual que como muchas personas tenemos la influencia de la cultura también, no solo la española, sino que también la norteamericana, que ese es otro mundo, porque es otra historia, es otra manera. Fueron diferentes historias, fueron diferentes maneras de que acontecieron, fueron diferentes maneras que sucedieron las cosas aquí en México que allá en Estados Unidos. Entonces no siempre es igual para todos. Entonces, al igual que nosotros tenemos influencias españolas, también tenemos influencias de la cultura de Estados Unidos, que es bastante rica visualmente. Ok, también vamos a hablar un poco sobre la compañía nacional
la Compañía Nacional de Teatro en México, que pues cabe resaltar que son cabe resaltar que son bastantes versátiles con el estilo que tienen, con el tipo de obras que presentan. Evidentemente es una compañía bastante grande, que pues el director es Enrique Singer, el director de la compañía, y pues él tiene una visión de su compañía que es como contrastar el, el- la, el- las obras literarias del Renacimiento con las modernas. Entonces, es un concepto bastante interesante, porque se pueden obtener varias cosas. Entonces, suponiendo que esa sea una visión de, de ese teatro, pues, de la compañía, pues es bastante admirable, porque casi no se ve eso en muchas compañías, solo se dedican a un solo estilo. Entonces él tiene un panorama un poquito más abierto. Y es bastante interesante, porque al igual habla sobre los clásicos que siguen presentes y siguen vigentes en el repertorio de obras literarias, de obras teatrales, como las de William Shakespeare, que es algo que mencionan bastante. Entonces, y lo que buscan también es encontrar un método para atraer un público joven, atraer un público que pues no es el mismo público que hace, no es el mismo, no es el mismo público que hace 20 años. ¿Sí me explico? O sea, somos una generación que nace un poco diferente, con pensamientos más liberales, menos dejando atrás nuestras raíces, dejando atrás muchas cosas por intentar forjar nuestras propias raíces, lo que siempre se tuvo que haber hecho. Entonces, pues es bastante diferente, porque no se nos puede entretener de la misma manera que como se entretenían ellos. Al igual que la manera de aprender. La manera de aprender no es la misma, la manera de consumir no es la misma. La perspectiva del arte no es la misma que se tiene ahorita que con la que se tenía hace ya bastantes años. La compañía toma un tema bastante interesante, que es de la manera en que desechamos las cosas. Suponiendo que no es la misma comunicación que se tiene 2020 que se tenía en 1970, pues evidentemente hay una gran brecha de avances tecnológicos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en vez de beneficiarnos, pues realmente no nos benefició del todo. Culturalmente cada vez hay contenidos más desechables, contenidos que solo sirven para un pequeño momento y que si lo desechas no va a pasar nada, porque realmente no te costó hacerlo. Y no solo estoy hablando del teatro, también se puede hablar del cine, de la música, de muchos tipos de disciplinas que pues gracias a un celular, gracias a una computadora, pues puedo crear contenido, puedo crear historias, puedo reproducir historias ahí, y puedo escoger qué ver y qué no ver, puedo escoger qué grabar y qué no grabar. Y pues resulta bastante fácil todo, porque lo obtenemos de una manera tan fácil. No es como antes, que tenías que pararte, ir a buscar un, una obra de teatro que puede que te guste o puede que o puede que no, y arriesgarte a eso. Pero pues tenemos celulares que igual de fácil como llega el contenido, es igual de fácil olvidarlo y desecharlo.
y ponerle etiquetas. Se piensa bastante sobre el tipo de teatro que se ha ido, el tipo de actuación que se ha adoptado, que se ha consumido y que consumen las masas en nuestro querido país, México. El país tiene un gran gusto por la comedia y por la farsa, pero a veces no entiende que es farsa y se lo toma en serio. Entonces hay un consumismo de un tipo de actuación, un tipo de teatro, por así llamarlo, que pues es bastante deficiente, es bastante comercial y, como ya dije, es bastante desechable. Entonces, es uno de los pequeños grandes problemas que tiene el país, el consumo sobre contenidos que aparentemente no requieren de una gran técnica o de una gran calidad actoral. Entonces, esto es algo que se debería inculcar un buen teatro, unas buenas actuaciones. Si me explico, se tiene mucho fanatismo sobre los sketch, que es una derivación de la farsa combinado con el teatro clown, que en algún punto pasó a, a convertirse en eso y creando al parecer un nuevo género de este mismo. Y pues es algo bastante interesante, ya que es algo completamente nuevo, nuevo entre comillas, ya tiene sus años y ya tiene sus cimientos y ya tiene su lugar aquí en México. El teatro mexicano se caracteriza, uno de sus principales atractivos es la manera de improvisar, la manera de tener ideas bastante que no son requiere de técnica, pero no son como cosas que se te ocurren en el instante, son cosas que vas asimilando de poco en poco y vas construyendo algo en el aire y que queda bastante bien. Y es uno de sus principales atractivos, al igual que ser de los primeros teatros no se jacta de ser el primero, pero sí es de los primeros estilos que comenzaron a romper la cuarta pared, cuando el actor ya puede interactuar con el público, hacer un intercambio de palabras, incluso que hasta la decisión de una persona en el público afecte al resto de la obra. Entonces eso es algo bastante curioso que afortunadamente me ha tocado ver, y son cosas bastante impresionantes, porque ves toda una preparación en el caso de que esta persona escoja una situación y pues te cambie prácticamente, te voltee casi el curso de la obra, incluso tener hasta preparado diferentes finales y con ello traer diferentes utilerías. Tenemos un nuevo ciclo, el teatro del nuevo ciclo, que pues es aquí cuando toma fuerza el Instituto de Bellas Artes, donde se prestan diferentes oficinas para distintas disciplinas. Unas de ellas son el teatro y la música, que son de las más, y la danza también, son de las más apoyadas en el Palacio de Bellas Artes. También se crea la ANDA, la Asociación Nacional de Actores, que fue como un alivio para muchas personas, para muchos actores, porque es un punto donde se pueden concentrar todas aquellas personas conocedoras y que se dedican a la actuación. También se creó el
el Centro de Experimentación Teatral, que es ahí donde se van y se desarrollan, se forman y adquieren mayor experiencia. Al igual que también se creó el Centro Experimental de Teatro, donde todos aquellos actores interesados iban a adquirir experiencia, iban a probar nuevas técnicas, iban a probar, a experimentar cosas nuevas, cosas que nunca que nunca se habían atrevido a hacer, cosas que son bastante atrevidas para ellos. Y pues con esto viene una gran cúspide de el apoyo hacia el teatro. Era perfecto en eso, era casi perfecto en esos momentos. Se tenían diferentes, se tenía presupuesto, se tenía mucho apoyo por parte del gobierno. La gente consumía teatro a niveles casi por encima del cine. Y precisamente eso es lo que me llamó bastante la atención, como en ese tiempo era tan disfrutable el teatro, era tan tan bello para ser verdad. Y se tenían grandes expectativas de muchas personas, se tenían expectativas bastante comprometedoras de todos aquellos actores que estaban saliendo y que se veía que iban a hacer algo importante. Y claro que lo hicieron muchas cosas importantes. Pero pasó el tiempo, pasaron nuevos presidentes, nuevos mandatarios y nuevas decisiones. Decisiones que no favorecen al teatro. Decisiones que, pues, a simple vista, no le han afectado en nada, prácticamente. Han habido recortes de presupuesto, han habido... eh, y no es que se le esté echando la culpa completamente a nuestros líderes del país, sino que también en sí a las mismas personas, a los mismos consumidores de teatro. Ya no se nos hizo costumbre ir a ver una obra, comprar un boleto, reconocer el trabajo de las demás personas. Se nos hizo fácil, pues, con la tecnología es todo completamente distinto. Y debido a estas crisis, pues evidentemente el teatro tenía que evolucionar para realizar para realizar ciertos ajustes, para poder llegar a más personas, tener un contenido un poco genérico, para poder atraer a las personas, atraer a las masas y no morir en el intento. Y pues esto para mí es bastante triste. Se tuvo la oportunidad de tocar el tema con otros compañeros de teatro y una maestra de por qué existe teatros maduros, o sea, que no se están refiriendo a que sean para adultos, sino que teatro difícil de entender, ese casi no existe. Por lo general lo único que vemos son dramas y comedias, sátiras y está bien. No es que esté mal, está bien, pero no es la misma sensación que te genera un teatro complicado, un teatro difícil de entender, que tienes que ponerte a pensar un poco para descifrarlo, entenderlo, y la recompensa que tienes a la hora de descifrar una obra de teatro compleja, pues es bastante gratificante, es bastante llenadora. Y te das cuenta de, wow, cuánto trabajo tuvo que ser en sí, la estructura de la obra, luego escribir la obra, luego dirigir la obra, la producción de esta misma. Es una gran cantidad de cosas que pocas personas nos damos cuenta de ello. Y de esas pocas personas son los mismos actores. Entre actores reconoces el trabajo que tuvieron que hacer para poder llegar a esa presentación, a esa función, a ese momento, para darte un mensaje que vale mucho, que vale más que 1000 palabras. Es un mensaje que evidentemente
no te da la misma sensación que escuchar una canción, porque escuchar una canción es algo... es una montaña rusa, depende de qué canción escuches, es una montaña rusa de emociones, que sin decir que con la pura progresión armónica, con la pura melodía, con el tipo de acordes que utilices, todo eso te puede generar tristeza, te puede generar felicidad, te puede generar incertidumbre. Y eso pasa lo mismo con el teatro. En el teatro no es necesario decir me siento triste, me siento aburrido. Con las puras miradas puedes sentir lo que quiere decir el actor. Y esa es un ejercicio que yo, en lo personal, he estado intentando hacer. Que utilizando simplemente tus ojos y ninguna facción y no gesticular nada, pues puedes transmitir una gran cantidad de emociones que nadie, absolutamente nadie, te va a hacer sentir, excepto esa persona que hizo ciertas miradas, intercambió ciertos tipos de luces, intercambió ciertos tipos de vestuarios para poder hacer algo como eso. Y sería bastante triste que todo eso se perdiera, porque no nos queda mucho tiempo. No nos queda mucho tiempo para pensar en qué podemos hacer, sino simplemente actuar. Y pues pese a la situación que que globalmente está sucediendo en estos momentos, pues se ve que no va a resultar bien nada de esto. Ese ha sido mi pequeña exposición. Muchas gracias a todos aquellos que escucharon. Va a ser un poco más corta de lo normal, pero espero no haber perdido ritmo. Ok, muchas gracias.